Bienvenidos a casa del Padre. Tenemos que adorar al Señor porque Él nos ha mostrado su gracia una y otra vez. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu pueblo te adora, Señor, porque sabemos lo que tú hiciste por nosotros. No nos olvidaremos de que mostraste tu gracia y tu misericordia aún siendo pecadores. En el Éxodo, Dios le da instrucciones a su pueblo y les dice: esta noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor.
La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque Egipto. Ahora ya no es la sangre de animales, ahora es la sangre del Hijo de Dios que nos ha cubierto, que ha cubierto todo nuestro pecado. Es la sangre de Jesús. Es su gracia la que nos cubre, la que nos guarda. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, oh Dios. Me cubres con tu gracia, Dios. Señor, en la cruz, amor derramado. Cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, oh, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó, ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó.
con tu gracia, Dios, me cubres, me cubres con tu gracia, Dios, me cubres, me cubres con tu gracia, Dios, me cubres, oh, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me, no importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Estamos cubiertos con su sangre, con su gracia. No hay nada que temer. La condenación ha sido borrada. Nuestro pecado ha sido borrado. Gracias, Señor. Dios los bendiga en esta noche, amados hermanos, a todos aquellos que nos están viendo. Nos dan el grato placer de tenerles con nosotros en estos días de enseñanza de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un tema, vamos a disertar un poco en el tema ¿qué es la vida en Cristo? ¿Qué es la vida en Cristo? La Escritura tiene muchos aspectos que marcan una frase importante, en Cristo. Y creo que hoy es importante entender qué significa en Cristo, qué es la vida en Cristo. Quiero leer la palabra del Señor en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 16, donde la Escritura dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dios nos bendiga a través de esta enseñanza que tiene que ver con lo práctico, las relaciones entre los unos con los otros. Les decía que en el Nuevo Testamento se enseña que los creyentes en Jesucristo están precisamente en Cristo. En Cristo son herederos, en Cristo disfrutan las riquezas en gloria, en Cristo tienen redención, en Cristo son agradables a Dios, y eso es
una realidad que tiene serias implicaciones para la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Que eso es lo importante de esta noche, rescatar las relaciones entre creyentes desde la perspectiva de estar en Cristo. Si no podemos entender el concepto en Cristo y adaptarlo al concepto de nuestra comunidad local como iglesia, como gente de la familia de Dios que nos relacionamos entre uno y otro, entonces nuestra iglesia local será un poco diferente a un club o a una organización secular. Es muy posible que tengamos diferentes metas, diferentes propósitos que un club secular, pero la forma en que nos relacionamos entre nosotros, si no entendemos el concepto en Cristo, entonces no va a expresar lo que Jesús deseaba cuando en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 35 expresó de la forma siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esto no se entiende si no entendemos el concepto en Cristo. Y tal vez no sea difícil de comprender cuando se habla de la relación entre nosotros y Dios, ¿verdad? Que Él nos ve en Cristo, pero sí necesitamos entender que en Cristo tiene una implicación notable, importante, trascendente, para que podamos ser como el Señor dijo: en esto conocerán todos que somos sus discípulos. No podemos amarnos los unos a los otros a menos que entendamos que es estar en Cristo. Así que el amor del que habla Jesús no es un amor ordinario, porque las personas que ni siquiera lo conocen se aman. Ese es un amor común, terrenal, normal. El amor al que Jesús se refiere es un amor que es un amor único y que solo Dios puede producir en el creyente, en el ser humano que es creyente. Un amor que acepta al otro sobre la misma base que Dios nos acepta. En la forma en que Dios nos acepta, así este amor acepta al otro, a la otra persona. La base de la obra realizada por Jesucristo y que se acredita, se aplica a todos los que por la fe están en Cristo. Es aquí en nuestras relaciones y actitudes con otros creyentes cuando enfrentamos nuestro desafío más difícil: vivir y relacionarnos en Cristo. Cuando nos relacionamos con Dios, no podemos hacerlo de otra forma más que en Cristo. Y cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos en Cristo, obviamente nosotros mismos nos beneficiamos de ese cambio de perspectiva, porque comenzamos a comprender y disfrutar la paz, el gozo, la libertad de la culpa, la libertad de la condenación que Cristo ganó para los creyentes cuando murió en la cruz. Entendemos el concepto de que estamos en Cristo, personalmente estamos en Cristo, y entendemos que cuando Dios nos ve en Cristo. No ve nuestra naturaleza pecaminosa, no ve nuestras fallas, sino que ve a Cristo en nosotros. Ve su justicia, ve su rectitud, ve su amor, en fin, estar en Cristo. Nos vemos en Cristo y eso nos da confianza de que tenemos paz con Dios, porque no es por nuestro mérito, es por los méritos de Cristo. O sea, Dios no me ve tal y como soy, me ve en Cristo, ¿verdad? Pero cuando se trata de relacionarnos con otras personas que están en Cristo también, eso nos parece mucho más difícil. Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, para que podamos tener una relación tal como Dios quiere y logremos
perfeccionarnos en lo que Jesús oró y anheló para nosotros, para que todos entiendan que somos discípulos del Señor. En el Evangelio del Señor, somos desafiados a esta aceptación mutua entre nosotros los creyentes, a esta liberación mutua del otro, de nuestras reglas, de nuestras regulaciones insignificantes y a veces tan mezquinas, de las condenas y acusaciones, de ver las fallas los unos de los otros, ¿verdad? Así como si no entendiéramos, y de hecho no lo entendemos, que aquella persona, tanto como nosotros, está en Cristo. Pero no la vemos en Cristo, la vemos tal y como es, la vemos en delitos, la vemos en pecado, la vemos en falla, la vemos en errores. Entonces Dios nos ve de una forma en Cristo, pero nosotros que deberíamos ver a las otras personas en Cristo, no las vemos en Cristo, las vemos tal y como son. No las vemos como que Dios ya las ha liberado de la culpa y de la condenación, ¿verdad? Que acompaña que acompaña el hecho de permanecer en pecado, sino que las vemos como todavía llenas de errores, de fallas. No las vemos perdonadas en Cristo. O sea, cuando Dios las ve a ellas, las ve perfeccionadas en el Señor. Y cuando nosotros las vemos, no las vemos en el Señor. Necesitamos entenderlo, que llegue a nuestro corazón para que podamos ver a las otras personas en Cristo. Vaya, que podamos ver a las otras personas tal y como Dios las ve. Dios las ve justificadas, perdonadas, liberadas. Dios las ve salvas, las ve como sus hijos. Y nosotros muchas veces no los vemos como hijos de Dios, porque no hemos entendido el concepto en Cristo y no lo hemos aplicado de una manera general hacia nuestros consiervos. Solo la aplicamos a nosotros y nos conviene. Que Dios me ve en Cristo, estoy lleno de fallas, pero como Dios me ve en Cristo, ¿verdad? Ya la hice, no hay problema. Pero esa misma forma necesitamos entenderla y madurar y ver que las otras personas con todo y fallas no se deben ver con sus errores ni con sus fallas, sino que se deben ver también en Cristo como personas perdonadas, imperfectas, sí, claro, pero perfectos en Cristo. Cuando vemos a la gente en Cristo, sabremos pasar por alto, sabremos perdonar, sabremos mirar con amor, así como Dios nos mira. El Evangelio del Señor nos llama a dejar de relacionarnos unos a otros sobre la base del desempeño personal, de las capacidades y a comenzar a relacionarnos sobre la base de la obra de Jesucristo. Su vida y su muerte son igualmente acreditadas a nosotros y a ellos, a todos los creyentes. Entonces, yo soy perdonado, mi prójimo creyente también es perdonado. Entonces, si yo soy justo ante Dios, él también es justo ante Dios. Por eso es que Pablo pregunta: ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? No te toca. Al contrario, si entendemos que todos los que hemos creído estamos en Cristo, vamos a dejar de juzgarnos por nuestra humanidad y vamos a juzgarnos desde la perspectiva de alguien a quien Cristo ya perdonó, ya santificó. Así que, mire, en 2 Corintios 5:14, que es lo que leímos, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vaya, en estas palabras Pablo expresa la identificación del creyente con Cristo. Y desde la perspectiva de la Biblia y del Señor, el creyente está considerado muerto, porque Cristo, nuestro sustituto, murió por nosotros. Y como dice Romanos capítulo 6, el creyente ha sido crucificado, muerto y sepultado juntamente con Cristo. Si
uno murió, todos morimos. Todos los que hemos creído en Cristo estamos muertos. Hemos sido juzgados por el Señor y hemos sido hallados justificados. Hemos sido declarados inocentes sobre la base de la obra de Jesucristo. Así que yo tengo que dejar de juzgar, tengo que dejar de condenar a mis hermanos, porque Dios ya los perdonó. Ellos ya no están bajo ninguna condenación, tal y como yo, porque estamos en Cristo. No podemos seguir actuando sobre la base de la humanidad. Pablo nos dice en Romanos 6 que la pena del pecado ya ha sido pagada totalmente con la muerte de Cristo. Así que mi hermano que está a mi lado no debe nada. Cristo pagó todo por él, tal y como lo pagó por mí. Así, por eso es que la Escritura dice: si Cristo os perdonó, así también vosotros debéis perdonaros los unos a los otros. De la misma manera, entender que hemos sido perdonados todos. Aún si alguien tal vez no te cae bien, eso no importa, has sido perdonado. Tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que ver a todos como gente redimida por Jesucristo, porque todos los que hemos creído estamos en Cristo, estamos muertos. La consecuencia lógica de estar muerto es que esa muerte debe afectar positivamente nuestras relaciones entre nosotros. Así que de ahora en adelante debemos considerar a toda la gente, considerarla muerta en Cristo, resucitada y resucitada en Cristo. Así que mire esto. Pablo dice que debemos considerarnos ya no desde el punto de vista según la carne. Los creyentes ya no deben verse según la carne. Él dice en el versículo 16, capítulo 5 de Corintios que estamos viendo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A nadie debemos conocer según la carne, porque ya no están según la carne, ahora están en Cristo. Ya murieron, ahora están en Cristo. Estar en Cristo es vivir una vida resucitada. Hemos pasado de la muerte a la vida. Aleluya. Entonces, estamos en Cristo. Las palabras que se traducen según la carne son dos palabras: kata sarka, las palabras griegas, es decir, según lo que las personas son en sí mismas. Y continúa diciendo, mantenga eso en mente, kata sarka es lo que son las personas en sí mismas sin haber sido redimidos, naturales, según la carne. Pablo dice que ya no debemos mirarnos, ya no conocemos. Antes te conocí según la carne, pero ahora que has sido redimido, que has muerto en Cristo y que has resucitado una nueva vida, ahora ya no te conozco katasarka. Ya no te conozco según la carne, según tú eres sin Cristo. Ahora te conozco que estás en el Señor, que estás en Cristo. O sea, y aún el Señor dice: y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Eso se refiere, Pablo se refiere a su experiencia. Por ejemplo, antes de su conversión en el camino de Damasco, Pablo, entonces llamado Saulo, miró a Jesús, tenía el concepto de Jesús como si fuera katasarka. Lo miró como si fuera cualquier ser humano común y corriente, falso, y se dispuso a destruirlo y a destruir las personas que lo llamaban
Señor, que lo llamaban Mesías. Pablo solo vio a un hombre que hacía afirmaciones escandalosas, que se hacía igual a Dios y por lo tanto era culpable de la peor blasfemia. Pero ahora Pablo dice que él ya no mira a Cristo katasarka, ahora lo mira de una forma diferente, ahora lo mira kataneuma. Esa sería la expresión. Lo mira ahora según el Espíritu. Jesús se reveló a Pablo como el Señor glorioso. Y Pablo ahora dice, antes lo conocí katasarka, según la carne, pero ahora ya no lo conozco así. Ya no lo conozco así, ahora lo conozco kataneuma, en el Espíritu. Nosotros debemos entender esto y ya no nos conocemos según la carne, según nuestras fallas, según nuestros errores. No, ahora debemos conocernos en Cristo. Cuando nos conocemos en Cristo, creo que eso funciona en paciencia, funciona en amor, para que se cumpla lo que Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Jesús era hombre, es cierto, pero también tenía la dimensión de ser Dios. Así que, amados, habiendo sido abiertos los ojos de Pablo, Pablo ya no mira a nadie, ni a la gente, ni al Señor. Los mira como son en sí mismos, en la carne. Ahora los mira en Cristo, los mira como los redimidos, como hijos de Dios, perdonados. Y al Señor lo mira como kataneuma, según el Espíritu. Y Pablo explica, porque uno murió por todos y todos han muerto en esa muerte, en la muerte del Señor, que fue la pena de muerte por su pecado. Por lo tanto dice en 2 Corintios 5:17, por eso es que termina esta conclusión y dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha dejado de relacionarse con nosotros katasarka, según la carne, según en nosotros mismos, por esta acción, ¿verdad? Por esa acción de Jesús. Y por eso mismo nos ordena que dejemos de relacionarnos nosotros igual, según la carne. Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas, donde la ley, el pecado, la muerte y la condenación nos tenían esclavizados, y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo, donde reina la vida y reina la gracia. No hay lugar en su reino para acusaciones y condenas, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay lugar en su reino para el miedo y la culpa. Eso pertenecen a ese otro reino de las tinieblas del cual Él nos rescató. En el reino del Señor no hay lugar para las divisiones generadas por el desempeño personal, por quienes somos o no somos, o qué hacemos o no hacemos, sino que ahora somos miembros de su reino por gracia, no por obras, no por lo que hagamos. Somos miembros de su reino por gracia. Y de hecho la Biblia nos dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Uno. Debido a que el Nuevo Testamento enseña que todos los que creen en el Señor Jesucristo están en Cristo, esta verdad es al mismo tiempo un principio que
que marca la manera de cómo debemos relacionarnos los unos a los otros. Todos somos uno en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento llama a esto estar en Cristo. Todos los creyentes, a manera de resumen, todos los creyentes están igualmente justificados. Igualmente aquellos están absueltos de culpa por Dios, el juez más justo de la tierra. Así que no hay diferencia legal entre un creyente y otro. Todos hemos sido justificados, absueltos de la culpa delante de Dios, ¿verdad? Todos son igualmente culpables en sí mismos. En sí mismos nadie se justifica, pero todos igualmente hemos sido absueltos en Cristo. La justicia, dice Romanos 3, 22 al 23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecadores, todos destituidos de la gloria de Dios. Pero debido a la obra de Jesucristo, se ha dado esta justificación a cada uno, una absolución legal que no se basa en nuestro propio trabajo, nuestra propia obra, nuestro propio mérito, y así que toda jactancia está fuera de lugar. Nadie puede decir que ha sido perdonado o absuelto delante del Señor por causa de su propia obra, sus esfuerzos que han obedecido y todo. No. Todos tenemos un solo recurso y solamente una solución. Se llama fe en Jesucristo. Así que debido a que sabemos que en la presencia de Dios somos justificados únicamente por la muerte de Jesús, entonces no debemos imponer a otro creyente que observe la ley para su aceptación, que haga bien esto, que haga bien lo otro, ¿verdad? No podemos poner cargas sobre nadie que ni nosotros mismos podemos llevar. Todo creyente está revestido de Cristo y es trabajo del Señor, del Espíritu Santo, trabajar en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestra formación y transformación, en nuestro avance. Nosotros no podemos cambiar gente. El Espíritu Santo es el que los cambia. Nuestro trabajo es amarlos y entender que están en Cristo y que no somos mejores que ellos ni ellos mejor que nosotros. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que, amado, déjeme decirlo, como dijo Pablo, todo creyente está revestido de Cristo. O sea, tenemos una ropa que nos es común, todos tenemos la misma ropa. Ya estamos uniformados en Cristo. Gloria a Dios. Puede ver todo el uniforme que tenemos cuando usted ve a alguien, uniforme en Cristo. Uniforme en Cristo. Un vestido limpio de lino fino, gloria a Dios, blanco y puro, que ahora tal vez no lo vemos, pero tenemos que verlo por la fe. Llegará el día en que estaremos revestidos de esa ropa y será visible. Hoy, por la fe, todos hemos sido revestidos de Cristo, tenemos esa ropa en común. Así que eliminemos todos los reclamos de supremacía, eliminemos los reclamos de prioridad racial, de prioridad social o de prioridad
sexual no existe. No soy más grande porque soy hombre. No soy más grande porque tengo dinero o tengo títulos. No soy más grande porque soy blanco o soy negro. No hay diferencia si soy libre o soy esclavo. Ya no hay diferencia. La misma fe nos hace a todos iguales, hijos de Dios. Todos somos uno en Cristo Jesús. Nadie obtiene primer lugar o último lugar de ninguna forma. No hay ningún factor que haga eso. Todos somos iguales y uno en Cristo. La división que existía antes de judíos y gentiles ejemplificaba la separación entre las personas, pero como acabamos de ver en el Evangelio, esta división se elimina y todas las demás divisiones, porque en Cristo no hay acepción de personas, no hay división de ninguna forma. Pablo habla de la eliminación total de las barreras interpersonales, de las divisiones en el capítulo 2 de Efesios. Ahí Pablo a los efesios les enseña de la unidad, la paz y la identidad común que el Evangelio de Jesucristo estableció entre judíos y gentiles que creen en el Señor. Y escribió en Efesios 2, 14 y 16, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y dice más todavía, 18 y 19, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios en Cristo ha eliminado las barreras que separan a las personas las unas de las otras y nos ha dado una identidad común y una herencia común y una ropa común en Cristo. Sin embargo, nosotros en nuestra mezquinidad tratamos de mantener e incluso construir barreras mirando a las personas como son en sí mismas. Nos miramos catasarca, no entendemos y a nosotros mismos como somos en nosotros mismos. Esa visión catasarca que tenemos de los creyentes debe eliminarse. Aún a cualquiera que hayamos conocido según la carne, ya no lo conocemos más. Eso tiene que entrar en nuestra mente, tiene que entrar en nuestro corazón, porque si no lo entendemos, eso es lo que ha puesto en peligro la paz y la unidad que implica el concepto profundo de estar en Cristo, la gran y maravillosa obra de Dios, y que hoy usted está entendiendo. En Cristo es estar en algo glorioso, único. Esa es la obra, el resultado del poder del Evangelio. Así que ese estilo de vida, si estamos actuando en esa forma, viendo a todos catasarca y nada más a nosotros nos vemos en conveniencia como que estamos en Cristo, no estamos actuando de acuerdo con el Evangelio. Jesús, en su oración al Padre, en Juan 17, anhelaba que esta unidad se expresara y se hiciera evidente entre los que le siguen. No es la unidad de la igualdad, sino la unidad de la gracia y la aceptación de los unos a los otros, basada no en nada de lo que somos o hacemos, sino
en quién es Cristo y lo que Él hizo. Así que, amados, de aquí en adelante, cuando veas a tu hermano, cuando veas a un creyente, míralo en Cristo. Y si tu mirada te traiciona y en lugar de verlo en Cristo y verlo en amor, solamente ves sus fallas, sus errores para criticarlo, reflexiona, piensa: ¿por qué lo estoy viendo así? Lo estoy viendo según la carne. Dile: perdóname, Señor, perdóname, porque ya entendí lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros ya no conocemos a nadie de nuestros hermanos según la carne. Si los conocimos según la carne, ya no. Ahora los conocemos en Cristo. Yo debo ver a mi hermano perdonado como Dios lo ve. Debo empezar a ver a los creyentes como Dios los ve. Tengo que entender esto. Y vas a ver que nuestras relaciones van a ser agradables a Dios. Y Dios va a enviar bendición y vida eterna a cada uno de nosotros. La bendición está por llegar. Una iglesia unida es una iglesia donde Dios derrama Espíritu Santo, derrama vida eterna, derrama riquezas en gloria. Hemos fallado históricamente porque no hemos entendido qué significa estar en Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo te ha enseñado. Vamos a mirarnos en Cristo. Vamos a mirarnos como el Padre nos mira, con amor. Cuando Dios nos ve a su Hijo en nosotros. Cuando tú mires a tus hermanos en el Señor, mira a Cristo en ellos. ¿Son imperfectos? Sí. Pero eso no importa, porque también yo soy imperfecto. Gracias a que estoy en Cristo, Dios me ve bien. Así tenemos que ver a nuestros hermanos bien, porque están en Cristo. Les amo. Vamos a amarnos unos a otros y cumplamos así el propósito de Jesús. Padre mío, en esta mañana, en esta noche, Padre celestial, bendigo tu nombre. Lo glorifico, Padre Santo. Permite que mis ojos, mi entendimiento puedan actuar en base a lo que dice tu palabra, a la obra de Dios, a la obra de Jesús en mí. Y que yo pueda mirar a mis hermanos de aquí en adelante y mirarlos en Cristo. Perdóname todas las veces que he juzgado equivocadamente, porque los he visto catasarca, los he visto según la carne, no los he visto según han sido redimidos y amados. Permíteme en el ejercicio, en la práctica, poder mirarlos en Cristo. Ya no mirarlos catasarca, sino cataneuma en el Espíritu. Son tus hijos. Ayúdame a entenderlo, a comprenderlo y a vivirlo en el nombre de Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Jesús, la misma esperanza, una luz, un Dios, un bautismo, una fe. Señor nuestro Padre eres tú. Nuestro Padre eres tú, nuestro Padre eres tú, nuestro Padre y Dios eres tú. Y tu reino vendrá y tu voluntad se hará. Nuestro Padre
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.